Eruvin Sameh Hamud Aleph, estamos en la séptima línea. Vimos en la página anterior la opinión de Rav que donde hay una muralla y se puso una escalera, vamos lekula. También por la escalera lo podemos ver como una entrada y salida entre los dos lugares, y también lo podemos seguir viendo como que hay una mejizá que separa entre los dos lugares. Trae la Gemara otra opinión igual a la de Rav en nombre de Shmuel. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Kotel, una muralla, que puso muchas escaleras una al lado de la otra. Afilu beyeter me'eser aún, se puso más de 10 amot de escaleras, torat mejizá alav, de todos modos sigue siendo considerado también una mejizá. Ahora pregunta la Gemara, Gamilei Rav Broina le Rav Yehuda, le preguntó a Rav Yehuda bema'atzarta, en el viñado de Bei Rav Hanina, mi amar Shmuel Torat mejizá alav, ¿acaso Shmuel opina que donde hay una escalera sigue siendo una mejizá? Ve'amar Rav Nachman amar Shmuel, anshei mirpeset ve'anshei chatzer, ששכחו ולא ירבו, אם יש לפניה דקה 4 אינה אוסרת, ואם לאו אוסרת. Vimos también en la página anterior el nombre de Shmuel, que si hay un chatzer y hay una escalera que se sube de ella hacia un balcón y ahí se llega a las casas del segundo piso, donde vive la gente que está en un segundo piso, entonces si no hicieron un iruv juntos, los de arriba con los de arriba causan que también los de abajo no puedan usar el chatzer, no se puede hacer tiltul en el chatzer. Entonces vemos que donde hay una escalera, lo vemos como si el lugar está abierto y no lo vemos como que hay una mejizá entre ellos. Dice la Gemara, estamos hablando que el balcón no tiene la altura de 10 fajim, entonces por eso es que lo vemos como está abierto y no por la escalera. Ahora pregunta la Gemara, en lo que dijo Shmuel, él dijo que si él hizo una daka, que es como una tzurata petach, 2 palos y un palo encima de ellos pequeño, entonces ya no prohíben los del mirpeset el tiltul a los que están abajo, porque eso separa entre ellos. Y si estamos hablando que la mirpeset no tiene 10 fajim, entonces, ¿cómo ayuda la daka? Dice la Gemara, be megupefet ad 10 amot. Estamos hablando que el balcón tiene mejizot a los lados y deja una entrada hasta 10 amot, no más. De Keivan de Avidaka, Isteluke, Istalek Meaja. Al momento que hay esas mejizot a los lados y no está abierto a más 10 amot, entonces es como una entrada y salida. Y entonces si hizo la Daka, entonces sí separa entre ellos, aunque no tenga la altura de 10 fajim. Cuenta la Gemara, Anu Bnei Kakunai. La gente de la ciudad de Kakunai, de Atule Kamei de Rav Yosef, fueron de Rav Yosef, Amulei Havlan Gabra de Liarevlan Martini. Le pidieron a una persona que les haga un iruv en la ciudad de ellos. Y dice Rashi que esa era una ciudad de Rabim, y aún si se vuelve después de Yahid, de poquitos, no se puede hacer un iruv a toda la ciudad, sino que hay que hacer un shiur, dejar una parte excluida del iruv de la ciudad. Amarle, y le dijo Rav Yosef le Abaye, Zil Arav Lau, ve y haces un iruv en la ciudad de ellos, Vejazi de lo metzavchat ala bebei midrasha. Pero fíjate que cuando les hagas el iruv, no hagas de forma que después vengan a reclamar al Beit Midrash lo que hiciste. Cuenta la Gemara, Azal fue a donde los de Bnei Kakunai, Chaza le'anu batei de ptichei le'na'ara. Vio que había unas casas que pertenecían a la ciudad, pero no estaban abiertas hacia la ciudad, que si no se podía ni entrar ni salir de las casas hacia la ciudad, sino la entrada y salida estaba hacia la dirección del río fuera de la ciudad. Amar, ani le'avi shiur lemata. Entonces dijo Abaye, perfecto, esas casas van a ser lo que excluimos del iruv de toda la ciudad, y entonces de esa forma el iruv de la ciudad tiene algo por fuera que no pertenece a él y es kasher. Hadar Amar después dijo, En me'arvin et kulatnan. Dijimos en la Mishnah que una ciudad que es de muchos no se puede hacer un iruv a toda la ciudad junto. De eso aprende Abaye y Michlal, de Ibai le iruv y matzei me'arvei. Suena de la Mishnah que se podría hacer un iruv a toda la ciudad junto y solo es prohibido, pero se podría en general. Entonces, mientras que estas casas, como no tienen una entrada y salida hacia la ciudad, también si quisiéramos hacer un iruv que incluyera estas casas, no se puede,
como no se puede hacer un iruv a esas casas, no puede ser esas casas lo que excluimos del iruv. Ella dice Abaye, y aved lau kovei, de ba'u le iruvei derech halonot matzu me'arvei. Dice Abaye, tenemos que hacerles ventanas a esas casas que tengan el tamaño de 4 tfajim sobre 4 tfajim, y de esa forma, si quisieran, se podría hacer iruv con la ciudad, porque ahora ya tienen una entrada y salida de las casas a la ciudad, y no las incluimos en el iruv, y entonces se vuelven un shiur. Hadaramar después dijo otra vez a Bai, lo Bai, dijo no necesitamos ventanas, ¿por qué? Deja Rabbe Baravua me arvla le kula mejoiza arsiata mishum peire de Beit Toire. Quiere decir, Abai ahora va a aprender de la forma como hacía Rabbe Baravua con respecto a la ciudad de Mejoiza, que también cuando no hay la posibilidad de incluir algo en el iruv de la ciudad, de todos modos ese algo puede ser shiur, puede ser lo que excluimos del iruv, y con eso es suficiente. Entonces vemos, de Rabbe Baravua me habla le kula Mejoiza, él hacía un iruv a toda la ciudad de Mejoiza, arsiata, quiere decir varios, cada uno por sí mismo, cada grupo de casas era un barrio y le hacía un iruv por sí mismo, mishum peire de Beit Toire, porque entre cada grupo de casas ellos excavaban en la tierra y guardaban ahí la comida de los toros, y esa excavada formaba una mejizá entre los barrios diferentes. Por lo tanto, no podía hacerles un iruv juntos, entonces hacía un iruv a cada barrio por sí mismo. De kol had vehad ave shiur lechavrei. Ahora también Mejoiza es una ciudad de muchos y hay que hacer shiur, y de todos modos cada barrio es considerado como algo excluido del iruv con respecto a su amigo. Y entonces, aunque ellos no pueden hacer iruv juntos porque hay una mejizá que los separa, de todos modos cada uno formaba un shiur para el otro. Entonces también con respecto a Kakunai, también lo mismo, esas casas que están abiertas solamente hacia el río y no podrían ser parte del iruv, de todos modos como son parte de la ciudad, pueden ser lo que excluimos del iruv y es kasher. Aunque en los barrios no se podía hacer iruv juntos, de todos modos eso es Rashiur, y lo mismo aprendemos con respecto a Kakunai. Pero Hadaramar después otra vez dijo Abaye, lo dami, que no se parece. ¿Por qué? Hatam y baile aruve derech gagot. Veani lo me arvei. Dice Abaye, no se parece porque en Mejoiza, aunque había esa separación que excavaron en la tierra, de todos modos ellos tenían cosas que juntaban los techos por arriba. Entonces sí se podía hacer iruv entre los barrios diferentes, porque sí hay algo que los conecta y no hay ahí una mejizá que los separe. Entonces sí podían hacer iruv juntos. Entonces lo que Rabbe Baravua hacía el iruv separados y cada uno era shiur para el otro, es en algo que sí se puede hacer un iruv de antemano juntos. Entonces es que esa excluida y dejarlo por fuera sirve. Pero con respecto a nosotros, veani lo me arve, con respecto a estas casas de Kakunai, que no se puede hacer iruv, no sirve hacerles el iruv de esa forma, porque igual no se podría meter en el iruv esas casas. Ilkach na avdan kave. Entonces concluye otra vez Abai que sí hay que hacer las ventanas en esas casas para que de forma teórica sí se pueda hacer el iruv junto con ellas. Hadaramar después otra vez volvió y dijo kavei nami lo bai. No necesitamos hacer ventanas. ¿Por qué? De Aubei Tivna había aquel depósito de Tivna de paja de Avelei Lemar bar Pofidata, que pertenecía a Mar Pofidata, mi Pumpedita, de la ciudad de Pumpedita, Veshav Yeshiur le Pumpedita. Y esa casa, ese depósito, era lo que usaban como shiur para la ciudad de Pumpedita. Y ahora, cuando se hace un iruv, cuando hay un depósito, él no tiene que participar en el iruv. Entonces, aunque esa casa, ese depósito no participaría en un iruv, de todos modos
puede ser parte del shiur. Entonces aprendemos otra vez de ahí que también algo que no puede participar, no necesita participar en el iruv, puede ser parte del shiur. Ahora, todos te explican que ese depósito, vamos a ver más adelante en la página, que la halajá es como Rabbi Shimon, que hay que dejar fuera de la ciudad 3 hatzerot, que cada uno de ellos hay 2 casas. Entonces, este depósito de Tibna, él formaba como una de las casas. Entonces, todos vemos que eso participa en el shiur y es algo que no participa en el iruv. Entonces aprendemos de eso, que se puede hacer el iruv dejando algo excluido que no participaría en el iruv de todos modos. Amar, y entonces concluyó Abaye, Hainu, de Amar Limar, eso fue lo que me dijo Rabbi Yosef, Hazi, de lo metzavchat ala bebe midrasha. Fíjate que no terminen reclamando en el bebe midrash lo que hiciste. Quiere decir, si él hubiera exigido que hagan ventanas en las casas, y vimos la conclusión que no se necesitan hacer ventanas en las casas, hubieran venido a reclamar que por qué Abaye les causó abrir y romper la pared y hacer unas ventanas cuando no hay necesidad. Y sigue la Gemara con lo que vimos en la Mishnah, que una ciudad de muchos, de Rabim, no se puede hacer toda la ciudad un iruv juntos, sino hay que dejar una parte por fuera, y dice la Mishnah que el tamaño de lo que hay que dejar por fuera es como la ciudad llamado Hadashah, que vivían en ella 50 personas. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Dice la Gemara Tanya, una braita, Amar Rabbi Yehuda, Ir Achat Aita Beyuda, había una ciudad en Yehuda Vehadashah Shma, que se llama Hadashah. También está mencionado en Yoshua esa ciudad con el nombre Hadashah. Ve'ayuba Hamishim Diurim, vivían en ella 50 personas, Anashim Venashim Betaf, hombres, mujeres y niños. Uba Ayum Sharim Jajamim. En esa ciudad pequeña de 50 personas, Jajamim hacían la medida de cuánto hay que dejar fuera de una ciudad para que se pueda hacer en el resto de la ciudad un iruv juntos. Ve'i aita shiur. Ahora, esa misma Hadashah, ella misma era parte de una ciudad más grande, y esa misma ciudad se dejaba excluida como el shiur de la ciudad grande, y se puede entonces hacer un iruv a toda la ciudad grande. Y pregunta la Gemara, Hadashah Mao, si quieren hacer ahora un iruv de la ciudad Hadashah, solamente de ella, ¿hay que también dejar algo fuera de ella? O como ella es tan pequeña, aunque era de muchos, como se volvió tan pequeña, no hay que hacer algo por fuera del iruv para hacer el iruv a esta ciudad. Pregunta la Gemara, Hadashah, estás preguntando con respecto a la ciudad Hadashah misma. Dijimos que Hadashah era una ciudad pequeña, pero que era parte de una ciudad grande, y ella misma era un shiur para la ciudad grande. Así como ella es shiur para la parte grande, también la parte grande es shiur para ella misma. Entonces en ella es obvio que se puede hacer un iruv a todo ese Hadashah por sí mismo, y ya tiene un shiur que es la ciudad, la parte grande de la ciudad. Él dice la Gemara que en Hadashah Mao, la pregunta es si habría una ciudad que está por sí misma, que tiene solamente el tamaño como la Hadashah, ella necesita un shiur, o le podemos hacer iruv a toda esa ciudad junto, y aún siendo una ciudad que en época tenía muchas personas, como ya se volvió tan pequeña que tiene solo 50 personas que viven en ella, tal vez en ese caso no hay que hacer shiur. Dice la Gemara, Rav Una ve Rav Yehuda, Hadamar baya shiur. Uno opina que sí hay que dejarle shiur aunque sea tan pequeña, ve Hadamar lo baya shiur. El otro opina que no hay que dejar shiur y se puede hacer un iruv a todas las 50 personas juntos. Vimos la opinión de Rabbi Shimon en la Mishnah. Rabbi Shimon omer shalosh hatzerot vechulei, que no se necesita como la ciudad Hadashah que tenga 50 personas que viven en ella, sino si se deja fuera el iruv 3 hatzerot en cada una de 2 casas, con eso es suficiente. Dice la Gemara, Rav Hama bar Guria Rav, alajá que Rabbi Shimon. Dice Rav que la alajá es como Rabbi Shimon. Trae la Gemara otra opinión. Rabbi Yitzchak amar afilu bait echad vechatzer achat. Rabbi Yitzchak dice no, es suficiente que dejemos fuera del iruv una casa y un hatzer, y con eso es suficiente. Pregunta la Gemara, hatzer achat al kadaitach. ¿Acaso el hatzer puede ser algo que sirve? Si una casa no es suficiente dejar fuera el iruv, entonces si tenemos un hatzer además de esa casa que nadie vive en él, ¿acaso va a ayudar a ser considerado shiur? En el momento que nadie vive en ese hatzer,
no tiene entonces la importancia de Beit Dirá, de algo con vivienda. Entonces, obviamente el Hatzer por sí mismo no puede agregar al Shiur que hacemos fuera de la ciudad porque no es algo que se vive en él. Ella dice la Gemara, Eima Bait Echad Bechatzer Achad. Dice la Gemara, lo que quiso decir Rabbi Yitzhak es que si se dejó fuera del Iruv una casa que está en un Hatzer y no está una casa por sí misma, sino adentro de un Hatzer, entonces tiene suficientemente importancia y con eso, dejándolo fuera del Iruv, es suficiente para hacer Iruv al todo el resto de la ciudad. Le pregunta, Amarle Abaye Rabbi Yosef, Hade Rabbi Yitzhak, lo que Rabbi Yitzhak dijo, que es suficiente una casa que está en un Hatzer, Gemara o Svara, es una Gemara, es algo que él estudió de sus Rabotav, o Svara, o es algo que él por sí mismo pensó que tiene que ser así. Amarle Imay Nafkalan Mina, le dice Rabbi Yosef, ¿qué nos importa si es Gemara o Svara? Y explica Tosfot. Igual la halajá, ya dijimos el nombre de Rab es como Rabbi Shimon, entonces ¿qué importa según qué opinión dijo Rabbi Yitzhak? Amarle dice Abaye, Gemore Gamur Zmortate, vamos a estudiar algo de Gemara y va a ser como un canto que no tiene importancia entenderlo. No, yo quiero entenderlo, si él lo dijo por Gemara o lo dijo por Svara. Y hasta aquí Sameh Hamud Aleph.